Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Hola, ¿qué tal? Otra vez nos encontramos en este programa que se llama Hablemos, un programa entre amigos que también queremos invitarte a que seas parte de esta mesa donde tocamos diferentes temas. A ver, la idea es poder hablar, compartir lo que nosotros entendemos, dar una perspectiva bíblica, cristiana sobre ciertos temas y también abrir a que vos puedas recibir lo que estamos compartiendo y también escuchar tus opiniones, tu punto de vista, si querés. Creo que aquí abajo está en las redes que nos puedes escribir y quien te habla, o el pastor Sergio o el pastor Omar, podemos estar contestándote sin ningún problema. Quien te habla, el pastor David Olivera. Quien me acompaña, el pastor Sergio Slavi, el pastor Omar Muñaguren. Sergio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero muy bien, a pesar de que el tema que vamos a tratar hoy es uno que no nos hace estar muy bien, pero es bueno entenderlo. Pero sí, gracias a Dios, bien, con esta satisfacción de poder llegar a nuestros oyentes, que algunos lo escuchan con alegría, otros incluso hasta lo piden, y gracias a Dios. Y anuncio más o menos, el tema que vamos a hablar es acerca del dolor, sufrimiento. Y bueno, el Señor, en mi caso particular, el año pasado comencé a escribir un pequeño ensayo sobre el dolor. Y mencioné una palabra que no la conocemos la mayoría, yo la descubrí leyendo, busco muchas palabritas. Alexitimia. Eso es la incapacidad de reconocer, identificar, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlas. Y muchas veces nos pasa eso con el tema del sufrimiento y el dolor. Y el dolor puede ser del cuerpo, del alma o del espíritu. Y es bueno interpretarlo. A veces no sabemos cuál es el que duele más, o el que nos afecta más, o el que nos condiciona más. Bueno, hasta ahí mi introducción. Bien, perfecto. Pastor Omar, ¿cómo estamos? Mi introducción nomás, no toco el tema. Es una alegría el poder estar nuevamente con la audiencia y tener este segundo encuentro que tanto esperábamos en febrero. Por eso nos gozamos y queremos que realmente todo lo que hablemos sea guiado por el Señor y que sea de inspiración para cada uno. Ok, entonces seguimos. El tema de hoy es cuando el dolor no se va. Ese es el tema. El problema muchas veces no es que somos heridos o que fuimos heridos. El problema es aprender a vivir sabiendo cómo manejar el dolor. ¿Sí? Y ese es el principio, porque en la vida dolor tenemos siempre. Situaciones de dificultades tenemos, cosas que nos pueden producir dolor. Todos sabemos lo que es el dolor. No hay persona que nos estén mirando, que conozcamos, que no hayan vivido algún evento que le produjo dolor. Como decía el pastor Sergio, hay diferentes tipos de dolor. ¿Sí? Lo que queremos en este programa, en cierta forma, ¿sí? Más que nada es no hablar hoy de cómo evitar el dolor, porque realmente es muy difícil, pero sí queremos hablar acerca de algo mucho más real. ¿Qué hacer cuando el dolor no se va? ¿Cómo vivir? ¿Cómo caminar cuando el dolor no se va? Ese es el tema de hoy. Entonces, ahora sí, Sergio, vos tienes un punto y el pastor Omar tiene otro. Y bueno, queremos compartirlo con la audiencia e ir charlando. Bueno, como dijimos, cuerpo o alma o espíritu sufren el dolor. Ahora, la pregunta es cómo identificar el dolor y la razón de tanto dolor. ¿Afecta el dolor en una de las áreas a las otras áreas? ¿Por qué duele el cuerpo? La parte material, palpable, visible de la tricotomía del ser humano. ¿Qué hace que duela tanto el alma? Los sentimientos, los pensamientos, los razonamientos, la voluntad. ¿Por qué duele y se entristece el espíritu? Y me refiero al espíritu nuestro, por supuesto el espíritu de Dios también. Entonces, vamos a encontrar menciones del dolor en toda la Biblia y en toda la historia. Pero la pregunta a veces es, ¿le duele a Dios nuestro dolor? ¿Ve Él nuestro dolor y nuestra angustia? ¿Encontramos empatía en Dios? Tenemos que pensar, no solamente pensar por qué me duele, sino para qué. En el programa anterior, si ustedes recuerdan, hablamos, ¿se acuerdan de la identidad? Y hablábamos de para qué estoy, para qué soy, para qué me creó Dios. Bueno, también para qué pasan estas cosas. Entonces, tenemos que ir viendo a los... Perfecto. Así que bueno, es interesante y es lo que decía, ¿verdad? ¿No? Cómo muchas veces el dolor nos paraliza, sí, y a veces termina direccionando nuestra vida. Omar,
el tuyo, tu Muy parte, bien, tu ahora tema. sí voy al desarrollo después de la introducción. Y en este tema el dolor, que es muy amplio, no terminaríamos por una cantidad de programas y podemos ver distintas facetas. A mí me tocó ver algo dentro del dolor que era la frustración. Ese era el tema que habías pedido. Y cuando hablamos de frustración, por supuesto, tenemos la seguridad de que alguna vez en la vida todos hemos tenido frustrado. Nos hemos sentido frustrados o hemos tenido frustración. Todos, sin excepción. Por una cosa, por lo que sea, por la sociedad, por la familiaridad, a veces por la misma, qué sé yo, iglesia, donde sea, hemos tenido frustración, ¿no? Nos hemos sentido frustrados. El problema, yo diría, es si yo me quedo en ese estado o trato de salir. Un poquito lo que hablé en la audición anterior sobre cómo me siento yo como persona, como mi autoestima. Y la frustración tiene mucho que ver con la autoestima. Solamente como referencia, quería leerles un pasaje. No voy a hablar de la parte de la Biblia ni doctrinalmente, nada, simplemente la acción de una persona, y me estoy refiriendo a Caín. Caín y Abel. Todos conocen la historia, pero dice el libro de Génesis, hablando de Dios, ¿no? Pero dice, pero no aceptó a Caín, estamos hablando de la ofrenda, aceptó la de Abel, no la de Caín, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y dice, esto hizo que Caín, cuando Dios no aceptó la ofrenda de él, hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, decayó, porque Dios no aceptó por una causa u otra la ofrenda de él, el semblante de él, su personalidad se cayó, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo yo me siento. Puedo tener diferentes reacciones cuando yo me puedo sentir frustrado, ¿no? Y lo que yo quería decir principalmente con esto de Caín es que Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que ofrendamos. Yo puedo ofrendar una cantidad de cosas, pero la motivación mía puede ser mala. O puedo hacerlo porque me gusta, o por filantropía, o porque me hace ver. Entonces, Dios es más completo, más, yo diría, perfecto en su forma, es perfecto. Dios mira la motivación, inclusive hasta en el dar. Acá está hablando de ofrenda. Sí. Dios ve por qué motivo yo doy. En el mundo hoy la gente hace filantropía, ayuda de distintas maneras, no es solamente una tarea que hace solamente la iglesia. La gente que no va a la iglesia también ayuda. Claro que sí, un montón de gente. Una cantidad de gente. Por eso la sociedad en muchos casos va adelante, ¿no? Pero cuando yo veo la Biblia, cuando estudio a cada una de las personalidades, encuentro que muchos en la Biblia supieron procesar la frustración. Muchos hombres, no solamente Caín, tengo una cantidad de hombres que podían nombrar, que supieron procesar el haber caído. Otros no. También la Biblia me muestra una cantidad de personas que han caído, pero no supieron procesar justamente esto que es tremendo y que existe hoy en la sociedad. Claro que hay sí. una cantidad de gente frustrada. Exacto. Desde líderes espirituales, líderes de la política, el mundo, la familia, los matrimonios, hay una cantidad de frustración. Nuestros hijos con los padres con los hijos, vivimos esa. Entonces es un dolor. Exacto. Porque el que me dice que no siente dolor porque está frustrado, yo le voy a decir, no es así. Es que todo, y algo que decías muy interesante, ¿no? Que la Biblia muestra todo y no oculta nada. Muestra hombres levantados por Dios que se frustraron, se equivocaron, fueron restaurados y siguieron adelante, y otros que no se levantaron. Y te muestra absolutamente todo, ¿no? Y es muy interesante. Y en la Biblia tenemos las herramientas, no para no ser frustrados, sino para saber cómo procesar cuando llegamos a esos momentos, ¿no? Por eso que el tema de hoy es el dolor. ¿Cómo caminamos con este dolor? Porque vivimos en una época donde hoy enseguida, porque algo me duele, se le llama, ¿sí?,
y unas personas que tienen su identidad de cristal, su carácter de cristal, ¿no? Que cualquier cosa sencilla le daña, le duele, se hieren, o van a las drogas, quieren quitarse la vida, ya no saben para qué seguir. Y el gran problema es que no saben procesar el dolor, no saben cómo vivir el dolor, cómo vivir la frustración. Y lo interesante es que la Biblia lo habla. Vivimos en una sociedad donde de repente dicen, no, tenés que ser fuerte, y a veces que nos enseñan es tapar el dolor. Y la realidad que es esto, que yo puedo tapar el dolor y puedo seguir avanzando en la vida con dolores tapados, sin ser sano. Y eso no me hace más fuerte, me hace más duro. Y hay que diferenciar entre estar duros, ser duros emocionalmente, psicológicamente, que me lleva a ser cerrado, a ser persona fuerte. La Biblia me enseña no a ser duro, sino a ser fuerte. Cómo procesar esos momentos de dolor, esos momentos de frustración, que todos en algún momento lo vivimos, ¿no? Este es el punto. Por eso es que, como decía recién vos, ¿no? Cuando tengo dolor no expresado, se convierte en enojo. Cuando tengo dolor no procesado, se convierte en ansiedad. Y cuando tengo dolor negado, ¿sí? Eso va a llevar a filtrar las relaciones, decisiones y reacciones. Por eso queríamos hablar un poquito sobre cómo vivir en el dolor. Así que vamos a un pequeño bloque y después seguimos. Bien, seguimos aquí en este programa Hablemos. Y Sergio, vos tenías para hablar un poco acerca de... Bueno, estabas haciendo... Sí, bueno, sí, ¿no? en realidad ya veo que no voy, obvio, no tengo problema, no puedo leer todo esto, desarrollar todo esto, así que el mes Pero que si alguien viene, lo quiere pedir, en marzo, a partir de marzo, voy a tratar de poner en las redes y si alguien quiere pedir el escrito me lo pide y se lo envío, no hay problema. Pero lo que pasa es que le estoy agregando cosas. Pero hay una palabra, pateimatos, es otro idioma, que significa aprendizaje por medio del sufrimiento. Si pudiéramos entender que el sufrimiento, el dolor, es un excelente maestro para nuestra vida en muchas áreas. No podemos detallar hoy sobre el dolor físico, del alma, del espíritu, pero sí quiero dejar algo bien claro. El dolor es resultado del pecado. Entonces algunos me dirán, pero ¿cómo? Si Dios también tiene dolor. ¿En qué pecó Dios? En Dios el dolor también es resultado del pecado, no de Él, sino el ajeno. Cuando ve el dolor de la humanidad, especialmente de su pueblo, Israel, la iglesia ahora, de sus hijos, y Él sufre, por el sufrimiento humano, Él sufre. Ahora es algo interesante que Dios, en su sabiduría y en su omnisciencia, que quiere decir que conoce todo, sabe todo, Él también sabe de la existencia del dolor. Pero en cuanto al dolor físico, aunque Dios lo sabe perfectamente, solo lo pudo experimentar cuando Jesús estuvo en la tierra. Por eso Él se hizo como nosotros. Y dice la Escritura que el Señor sufrió las mismas debilidades que nosotros, pero aclara bien en el libro de Hebreos, dice, pero Él no tenía pecado. O sea, muchas veces hemos entendido que Él fue tentado, pero no cayó. Lo que está realmente diciendo el pasaje es que Él sufrió consecuencias que son del pecado cuando Él nunca había pecado. Sufrió por amor a nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Él nos entiende. Correcto. Eso es el principio, ¿no? Por Claro. eso dice la Biblia que Él nos puede entender en todo, ¿no? Porque eso es importante entenderlo del dolor, porque muchas veces las personas no reaccionan desde quienes somos. Muchas veces reaccionan de donde fueron heridos. Claro. ¿No? Y por eso es importante entender lo que está diciendo vos, lo que dice la Biblia, ¿no? Saber, somos las cosas que nos dolieron y poder correr a Cristo para que Él,
otra respuesta. Sí. Hay un tema que hay que prestar atención, lo que acaba de decir David es importante. Nosotros nos manejamos por algunas heridas que hemos tenido, o sea, nos ha provocado sufrimiento. Tenemos que tener cuidado, porque la persona herida hiere, Sí. la persona lastimada lastima. Entonces hay que sanar esa situación, hay que sanar. Pero, obviamente, nos encontramos con situaciones, pero ¿y esto cuándo va a terminar? ¿Hay alguna posibilidad de salir de esto? Y uno dice, y no sé, qué sé yo, si es dolor físico, te vas al médico y te dice, como le dijeron una vez a mi mamá, esto que usted tiene no la va a matar, pero con esto se va a morir. Y sí, el otro día leía, el dolor en sí mismo no mata, pero te vas a morir con el dolor en algunos casos, Obviamente, pero bueno, justamente el tema es cuándo no se puede parar. Hoy yo les mencionaba, antes de empezar el programa acá a mis colegas, que hay un libro muy bueno que se llama Cuando no se puede parar de sufrir. Y uno dice, ¿pero por qué? No sé, preguntarle a Dios por qué. Y a veces también estamos en medio de la situación del dolor sin saber el por qué y el para qué. Caso de Job. Nosotros que leemos la Biblia sabemos por qué sucedió lo que le sucedió a Job y también sabemos cómo terminó, pero no sabía ni por qué le estaba pasando ni cómo iba a terminar. No es fácil así, pero ¿cómo vencemos el dolor? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo soportamos? ¿Cómo sacar de él el mayor provecho? Les leo nada más sin desarrollar. Evitemos la negación. Me duele, no lo ocultemos. Aceptar la soberanía de Dios, no estar cuestionando, ¿por qué me pasa esto? Soy tu hijo, te estoy sirviendo y vos me dejás sufrir. Tratar de encontrar las causas, en buen sentido, no para echarle culpa a nadie, sino de por qué estoy así. Encontrar el propósito de lo que estoy pasando. Aceptar la propia responsabilidad, porque siempre le echamos la culpa a los demás. Eso ya comenzó allá en el Edén, cuando Adán le echó la culpa a Eva, y Eva a la serpiente, y así. Es necesario buscar tres cosas: cómo evitar el dolor, cómo paliar el dolor, si no se lo puede, y cómo, en algunos casos, terminar con ese dolor. Y aprender a dar gloria a Dios y ser agradecido. Un escritor, C.S. Lewis, escribió, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. A veces, sí. Linda definición. Sí. Linda definición, ¿no? Como decías, el dolor hay que... Porque a veces realmente, es como decíamos, a veces el dolor no se va. Tenemos que saber vivir con ese dolor, pero no dejar que el dolor nos gobierne. Exactamente. Ese es el tema. Y claro que con Dios podemos saber cómo seguir caminando. Por eso es importante siempre tener presente, ¿no?, que una herida no sanada nos suele muchas veces condicionar en cómo amamos, Sí. ¿sí?, cómo confiamos y cómo respondemos. Y a veces el problema es ese, ¿no? Sí, Sergio. Algunas reflexiones para tener en cuenta. Dios nos da gracia para el camino, gracia, o sea, su presencia, su poder, y la esperanza segura de la gloria final. Porque lo que no se solucione acá, allá sí, allá no va a haber dolor, maldición, lágrimas ni tristeza. La vida duele, crecer duele, avanzar duele, ceder duele, amar duele, partir duele, ver partir duele, el regreso duele. Alguno dirá, qué negativo que está, pastor. No, ni negativo ni pesimista. Es para que, no es para deprimirnos y comenzar a lamentarnos. Lo que sí podemos decir es que el Señor está siempre con nosotros en cualquier situación, y el Señor va a traer un gran resultado positivo y maravilloso para nuestra vida. Nunca vamos a encontrar en la Biblia, y ustedes saben que la Biblia es nuestro manual, nunca vamos a encontrar que Dios dice, no vas a sufrir, no te va a pasar nada, todo te va a ir bien, usted no tiene ningún problema, venga a Cristo y se le terminan los... No, ¿saben lo que nos dice la Biblia? Él lo que nos aseguró es su presencia en toda y cada una de las situaciones, pruebas o dificultades que tengamos que enfrentar. Él está siempre con nosotros. Y, por último, en este segunditos que me quedan, recordemos lo siguiente. Puede ser que busquemos ayuda acá, que está bien, porque para eso estamos unos con otros, pero a veces no encontramos la empatía que quisiéramos ni la simpatía. En Dios sí la vamos a encontrar y en Cristo también, obviamente es Dios. Así es lo que estás diciendo, Sergio, y es verdad. El dolor es algo que lo vivimos de diferente manera cada uno de nosotros. La Biblia me enseña no cómo evitar el dolor, aunque a veces hay dolor que se puede evitar, sino cómo canalizar aún el dolor. ¿Para qué? Para no ser yo esclavo de ese dolor, ¿sí? La fe bíblica no nos pide que seamos invencibles.
Lo que sí nos dice que seamos honestos. ¿Sí? No que nos hagamos los superhéroes, que nada me duele y esto me resbala, sino honestidad. Es si esto me dolió, esto me pasa. Hablarlo con Dios para que junto con Dios saber cómo procesar el dolor y poder de esa manera poder caminar en victoria sobre ese dolor. Omar. Muy bien, quiero aprovechar el tiempo y principalmente ser práctico para la gente que nos está escuchando, porque sé que en aquellos que escuchan está el tema. Hay gente frustrada, ¿no? Y justamente quería ser positivo, traer algo Sí. que realmente le ayuda a las personas, porque uno dice, bueno, Caín fue lo máximo, pero nosotros podemos tener actitudes que no vamos a llegar a lo que hizo Caín, pero sí que nos ayudan a no ser feliz. Entonces yo quería hablar sobre cómo procesar correctamente la frustración, ya que todos tenemos frustración en la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y quisiera ser positivo a que lo escuchen. Solamente y rápidamente quiero dejarle 4 cosas. En primer lugar, cuando uno se siente frustrado, vamos a suponer que uno se sienta frustrado en este momento, no señalar ni culpar a otro. Eso ocurre. Cuando yo me siento mal, inmediatamente otro tiene la culpa o señalo. Este me hizo el padre, la madre, la iglesia, la sociedad, y toda nuestra frustración la estoy mostrando en otro. Primer cosa que alguien que tiene un poco de frustración no debe hacerlo. No señalar ni culpar a otros. Segundo lugar, le diría que no te desfiguren por dentro. Me refiero a la frustración, Sí, sí. no a otra persona. Que la frustración no me desfigure por dentro. Es lo que le pasó a Caín, ¿no? Caín se desfiguró y mató a su hermano. Uno dice, ¿cómo puede haber matado? Se desfiguró, ¿no? Estaba el semblante, había que buscar las distintas versiones, hay semblante caído, tenía problemas, frustrado, y llegó a tanto, que mató a su propio hermano. Lo que está pasando hoy en mucha de la sociedad. Y lo interesante es que Dios le habla a Caín y le Claro, enojado se sigue dio diciendo- la diciéndole, posibilidad. Estás enojado. Y Muy si bien. seguís con el enojo, ¿cómo se llega a esto? Voy al tercero, para aprovechar siempre el tiempo. Que no te lleve, o la frustración no te lleve y te incite al mal. Suele ocurrir que la frustración hace que una persona obre mal. El mejor ejemplo es el hijo pródigo, que se fue tocado por el Señor allá comiendo con los chanchos, pero volvió. Pero había otro hijo que se sintió frustrado porque el padre le había atendido mejor al menor, hizo fiesta, mató el becerro y se frustró, ¿no? La historia dice en la Biblia que no se sabe si entró o no el hijo, ¿no? Pero estaba frustrado. Sí, sí, ¿no? correcto. Produjo, diríamos, celo porque su hermano volvió de estar en el pecado, en el barro, ¿no? Y por último, por supuesto que la frustración te lleve a mejorar, no a empeorar. Muchas veces cuando uno se siente frustrado, eso trae más frustración, trae pensamientos negativos y te vas empeorando, no te das cuenta, te empeorás, te quedás solo, la gente no quiere estar con vos. No, que la frustración me lleva a querer superarme. Yo debo tratar de superarme porque todo, ya les vuelvo a decir, alguna vez tuvimos frustración y estaba en nosotros el salir o no. El problema es el dolor. La frustración es un dolor. Sí. Entonces, traje ese ejemplo que por supuesto es fuerte, pero hay una cantidad en la Biblia. Caín se entristeció porque la ofrenda de Dios fue a Abel. No voy a hablar de la ofrenda porque le gustó a Abel, no, ese es otro tema. Yo lo que estoy hablando es la reacción que tuvo una persona que por no tener algo que quería, que era la aval de que Dios le diga qué buena tu ofrenda también, le mató al hermano. Y hoy está pasando tristemente en nuestra sociedad. Por eso violencia de género, por eso violencia en la familia, violencia en la sociedad, violencia en la forma en que nosotros hablamos a otros, ¿no? El tema de la frustración es un tema apasionante. Sí, sí, y como decías vos, ¿no? Todos, como decíamos con Sergio también lo mismo, el dolor, la frustración. ¿Quién de nosotros no tuvimos tiempo de frustración? Todos. Y el problema no es otra vez evitar la frustración.
El problema es enseñar, claro que uno quiere vivir en la frustración, pero como decía recién la frase de C.S. Lewis, ¿no? Muchas veces el dolor, la frustración, es parte de la enseñanza que Dios nos permite y nos da para que sepamos cómo vivir. Y también eso prueba muchas veces nuestro corazón, dónde está nuestra fe. Por eso, como hablamos recién, ¿no? La Biblia no maquilla el dolor. Y cuando un cristiano va a Dios y confiesa su dolor, confiesa su herida, eso realmente no es falta de fe, sino es mostrar mi confianza en Dios, mi fe verdadera. La fe me lleva a eso, a confiar y poder abrir mi corazón a Dios. Y Pablo dice en Corintios, 2 Corintios, ¿no? Justamente esto, que Dios no solo consuela, sino también que usa personas que pasamos momentos difíciles para poder consolar a otros que lo están viviendo. Entonces, a veces, aunque no entendemos el todo, y quizá no lo entendamos del todo, pero sí podemos usar lo que vivimos cuando estamos restaurados en Dios para poder fortalecer a otros. Porque no hay nada más triste que encontrar personas frustradas y que viven frustradas, que son los ojos fiestas, que te pinchan el globo siempre. No sé, Omar. Sí, el tema de la frustración es muy largo para hablarlo, ¿no? Pero verdaderamente la frustración hace feliz o no. Exacto. ¿Cómo trato la frustración? Hay gente que se siente frustrada porque no tiene tanto como tiene el otro. Y ahí, en vez de dar gracias, tener contentamiento, decir gracias a Dios por lo que me diste, el día más de vida, el tener la comida. Que eso también, algo que lo decía recién Sergio en un momento, lo que estaba diciendo era justamente este punto, ¿no? De que muchas veces el cristianismo no es que nos enseña a cerrar el dolor y negarlo, y damos gracias porque somos masoquistas, ¿sí? No, reconocemos el dolor, la gratitud que tenemos es porque sabemos en quién confiamos. Si yo te pregunto a Sergio o Omar, ¿cuánto no tuvimos frustraciones en nuestra vida? Lo que tenemos que tener en claro es que para salir del dolor no es fácil. No. El ejemplo, como decía Sergio, de Job. ¿Sí? Ni sabía por qué ni para qué. Y a veces no lo entendemos, como decías vos, a veces no entendemos el por qué o el para qué en el momento. Por eso es que caminamos por fe y confiamos en Dios. Así que ahí estamos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, ¿sí? Estamos en la última parte, y lo que estamos hoy hablando acerca de el dolor, de la frustración, ¿sí? Como te decía recién, Omar contaba la historia de Caín, contaba la historia del hijo pródigo, o como sé que hablaba de Job. En la Biblia encontramos muchas veces estas personas que vivieron estos momentos de dolor, de dificultad, y también nos enseñan, nos dan las herramientas. Si yo te pregunto a vos, Sergio o Omar, algo, a ver, no quiero que entremos en detalles, pero algún momento de frustración, de dolor que hayas tenido, una palabra de Dios, una verdad de Dios que te sostuvo, Sergio, ¿cuál sería? O Omar, cualquiera, porque vamos a hablar los tres esto, ¿no? Pero, ¿qué sería? Sin entrar en detalles, pero ¿qué fue esa palabra que te sostuvo? No sé si una palabra, justamente yo iba a cerrar contando un poquito mi testimonio de algo que padezco físicamente, ¿no? Porque todos los que estamos acá y los que están escuchando tenemos dolor del cuerpo, dolor del alma, o sea, los sentimientos, y dolor del espíritu, que son por situaciones personales que hemos hecho mal, entonces estamos tristes espiritualmente porque ofendimos a Dios o algo no hicimos bien, y también los dolores del cuerpo, que son los que más por ahí nos afectan, porque como bien yo dije, el lastimado lastima, el frustrado frustra, siempre va a pasar eso. Y bueno, cuando yo justamente lo tenía escrito acá, yo tengo un montón una historia clínica larguísima. Yo les suelo decir a los médicos que no necesitan comprar un libro de anatomía patológica, sino que me piden mi historia clínica nomás. Pero cuando, aparte del asma, aparte de un montón de operaciones de la vista, de hernias, aparte de romperme los ligamentos, operado la rodilla, hernias en todas las vértebras y una ristra de cosas más físicas, bueno, hace unos 20 años y me diagnosticaron el tema del cáncer de piel. Y es bravo, ¿no? Dice, el cáncer de piel no mata, no es tan así, pero espero que no me mate a mí. Pero cuando a mí me lo diagnosticaron me quedó mal, lloré, incluso me sentía mal. Y al otro día yo recuerdo que estaba solo en mi casa y estaba sentado bien en el living, en la oscuridad, solo, y de pronto estaba pensando y me puse a reír. ¿Por qué? Porque dije, esto a mí no me va a frustrar, esto a mí no me va a frenar. Y di gloria al Señor y sé que Él me acompaña. Y una de las cosas que aprendí es que el dolor no tiene que frenar. Obviamente, yo últimamente estoy
bastante complicado con la salud, pero sigo adelante. Y no soy, como bien dijo David, no soy masoquista. ¿Quién va a querer sufrir? Es solo un masoquista, un loco. Pero la frase, o sea, él dice, ¿qué palabra? Y yo estoy con vos, dijo el Señor. Y lo que a vos te duele, me duele a mí. Porque el Señor dijo eso. Él fue en nuestras angustias, Él es angustiado, en nuestro dolor, Él duele, Él sufre. Y eso es lo que a mí me fortalece y me alienta. Que el Señor está y que lo que yo sufro, Él lo entiende. Bien. Omar. Sintetizo nomás una palabra, seguridad. Seguridad. Después tengo un versículo sobre Bien, bien. Écor más, Sí, ya que hay un minuto y me toca. ¿Quién no sabe que Salomón fue un hombre frustrado? Sí. Porque por eso escribió Eclesiastés, ¿no? Y entonces, en un libro interesante, él escribe en un pasaje, dice, esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron, ¿no? Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Y un versículo muy interesante de Salomón dice, viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Y él lo supo. Ahora, él superó, ¿no? Nos dejó ese libro, Proverbio decía, pero uno lee Eclesiastés y dice, ¿qué libro difícil? No, interesante. Porque lo escribe un hombre casi que yo diría era frustrado, tuvo todo, pero nos deja a nosotros para leer, muy interesante. Pues es enseñanza, y es verdad, ¿no? Por eso es que, a ver, el dolor, la frustración es algo que vivimos. Y la Biblia no me dice que ahora que me traigo en Cristo pare de sufrir, deje de... No. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de dolor, de frustraciones. Es parte de la vida, eso no lo podemos discutir. Ahora, ¿cómo somos sanos en esto, no? El pastor Sergio, el pastor Omar, estuvimos dando algunos tips para que nos enseñe la Biblia cómo caminar. El principio de la sanidad empieza cuando encontramos un lugar seguro donde traer lo que nos duele. Porque a veces tenemos dolor, frustración, se lo contamos a amigos de otras personas, nos hace bien en el momento, pero no tenemos solución. Pero cuando encuentro el lugar donde puedo hablar con toda confianza y saber mi identidad, quién me ama, como decía Sergio, es lo que nos ayuda, ¿no? Muchas veces el dolor nos invalida como persona, ¿sí? Muchas veces el dolor, la frustración nos hace tomar decisiones que a veces no son las mejores y a veces hasta queremos como ignorarlo y eso nos termina condicionando, ¿sí? Sanar no es borrar el pasado, sanar no es justificar lo que pasó, sanar es dejar de vivir desde la herida, ¿sí? Y empezar a vivir desde la verdad, de lo que Dios dice de nosotros. Dios no nos pide que escondamos nuestro dolor, la frustración, sino Él dijo, venid a mí, todos que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Por eso, para ir cerrando este programa, el tema es muy amplio, el dolor, la frustración, pero en Dios y en su palabra tenemos cómo caminar. Así que nos queda los últimos minutitos para hacer el cierre. Sergio, Omar, ¿algo más que quiera decir? Anoté ahí en mi escrito, pero lo anoté hoy a mano, o sea, no está todavía, tengo que agregarlo. Estaba escuchando el otro día a un señor que me gusta a veces escucharlo, no es un cristiano, habla más bien de psicología y tiene algunos conceptos interesantes, pero justamente escuché algo que él contó, una cosa que le sucedió, empezó a visitar un geriátrico y vio a una mujer anciana, muy anciana, en un rincón que nadie se acercaba, empezó a visitarla y ella estaba frustrada, amargada, triste, abandonada por la familia, con problemas de salud, tenía como 90 años y estaba sola. Entonces él empezó cada vez que iba, una vez por semana, la visitaba a ella. Y estaba mal y era una mujer amargada. Y él, bueno, la escuchaba, conversaba, pero no le daba ninguna solución. Y un día llegó, que fue la última vez que la vio, y dice que esta mujer anciana le dijo, ¿y esto es todo? Porque estaba para morir. Y él le contestó, sí, esto es todo. O sea, vivir para sufrir y morir frustrado, amargado y sin salida. ¿Por qué? Porque ese hombre tendrá mucha psicología, mucha filosofía, pero no tiene a Cristo. Y esto no es todo, el dolor no es todo. El dolor nos hace, como bien dijo David, esa seguridad que tengo en Cristo. El dolor no me aparta de Cristo, el dolor no me quita mi salvación, el dolor no me va a impedir entrar al cielo, el dolor no me va a impedir alabar y adorar a Dios y vivir la vida cristiana. Salvo que un día Dios diga, bueno, listo, te quedas ahí postrado, bueno, eso es otra historia, como le ha pasado a algunos. Pero aún ahí puedo seguir disfrutando la presencia de Dios. Es difícil, no somos masoquistas, ni queremos serlo, ni queremos sufrir, pero el sufrimiento es parte. Es parte de la vida. Pero ¿no? en Dios hay seguridad. Seguro que sí. ¿Omar? Un deseo nomás. Sí. Que el tema haya sido de bendición o que sea para una persona. Eso.
Exacto. Y esta es la idea del programa, ¿sí? Para hacer el cierre de lo que estamos hablando, otra vez, hablamos el tema, tocamos varios puntitos, es más amplio, quizá algún día entremos a hablarlo con temas más específicos, pero la idea es esto, ¿no? No todo dolor se va rápido, no todo proceso es corto, pero ningún dolor es invisible para Dios. Tal vez hoy no tengamos la respuesta a todas las cosas, pero sí hoy podemos dejar de fingir que no nos duele y empezar a reconocer lo que nos duele, no para vivir en ese dolor, sino para poder correr a Dios y dejar que Dios nos dé su palabra, sea nuestra fortaleza y que podamos caminar. Por eso que la sanidad no empieza cuando todo se soluciona, sino empieza cuando dejamos de escondernos, de buscar la justicia en nuestras propias manos y confiamos en la verdad de Dios y elegimos caminar. Por eso me encanta como dice la Biblia, nosotros caminamos por fe. ¿Qué quiere decir esto? Confiando en su palabra. El cristiano tiene algo que se llama esperanza. Y nuestra esperanza va más allá de lo que vivimos, porque sabemos que nuestra vida va más allá de este tiempo aquí en la tierra, ¿no? Algún día sería bueno que podamos hablar de la eternidad y cómo vivir la eternidad hoy aquí en la tierra. Así que para ir terminando nuestro programa, Sergio, gracias por estar, Omar también, gracias a vos por estar por otro lado, gracias chicos, muchachos, por ayudarnos a hacer esto realidad. Y para dejarte simplemente, sanar no es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir atrapado en eso que te pasó. Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo programa cuando digamos Hablemos.